Algo que muy pocas veces se habla en internet y es un tema muy importante es sobre la preeclampsia. La verdad es que es un tema en el que yo casi me voy de este mundo cuando tuve a mi hija, la segunda, porque bueno, cuando yo estaba embarazada de ella tuve muchas complicaciones en el embarazo que yo tomaba como normales porque hasta mi doctor me hacía sentir como que era algo normal, incluso gracioso, y ahorita les voy a decir cuáles son esas cosas para que si tú estás embarazada y sientes alguno de estos síntomas, no te asustes, pero sí vayas a que te chequen y para que te cuides muchísimo para que no vayas a vivir lo mismo que yo viví. La verdad es que cuando yo estuve embarazada de mi primer bebé, pues todo bien. Tuve 6, 7 meses y la verdad es que nada más se me veía la pancita, párale de contar, todo bien. De hecho, a veces me decían que ni parecía embarazada. Estuve súper bien, súper pues tranquila en ese aspecto, me veía bien, ninguno de los síntomas que les voy a decir a continuación. Y en el segundo fue muy diferente, engordé demasiado, subí muchísimo de peso, la verdad. Y aparte, pues todo me sentía como más inflamada, retención de líquidos, bueno, un cambio muy, muy diferente de un embarazo a otro. Y sí, llegó el momento en que ni siquiera mis zapatos me quedaban, porque obviamente sabemos que a las embarazadas se les hinchan muchísimo los pies, pero yo creo que yo era muchísimo más por este tema de la preeclampsia y pues yo no sabía, yo decía, pues es que es normal porque pues estoy embarazada y las mujeres se les hinchan los pies y demás. Incluso llegué a ir a consultas con el médico y el médico llegaba y me veía y me tomaba la presión y el corazón y demás y me decía, muchacha, pero venías corriendo, ¿qué? Traes el corazón aceleradísimo, ¿no? El otro día dile a tu esposo que no te traiga corriendo y que te deje descansar y que no sé qué. Y esas eran señales claves de la preeclampsia, porque el corazón se te acelera mucho más, te cansas más rápido, te inflamas y este doctor, hagan de cuenta que no supiera cuáles son los síntomas de la preeclampsia. Resulta que un día amanezco y me siento mal, me siento mareada, me siento como si me fuera a dar casi casi que un ataque en el corazón, porque todo el tiempo me daban como piquetitos en el corazón. Yo tengo un soplo en el corazón, para los que no saben, y esto pues me hizo muchísimo más daño en mi corazón y pues decidí ir a un hospital a que me checaran porque la verdad es que yo ya no aguantaba dolores y llegué al hospital, me acostaron en una camilla y resulta que me checaron, dijeron, no, todo bien, que se vaya a su casa. En eso llegó un doctor que hoy en día para mí es mi ángel y el de mi hija, y les dice, esta señora que tiene, ya le comentaron, le dijeron, pues es que dice que se siente así, está embarazada, pero pues ya la checamos, no tiene nada. El doctor agarra como un tipo martillito que tenía ahí, me empieza a dar en las piernas, a lo cual mis piernas pues ya no tenían esa reacción de brincar, ya saben, como cuando te pegan y te brinca una pierna, o sea, ya no tenía reflejos. Este señor, este doctor, me toma la presión, dice, la trae altísima, cual no tiene nada, la mandan a su casa y la van a matar. Entonces, pues dice, esta señora le tenemos que sacar a su bebé, pero de ya. A lo que le dice a mi esposo dice, pero espérese porque acabamos de comprar unas células madres para nuestra bebé porque queríamos guardar el cordón umbilical y demás. Y le dice el doctor, no, 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 es que no alcanzas a ir a tu casa y traerlas. O sea, no, no vas a llegar. Si vas por ellas y te esperas a que demos a luz a tu esposa, por esto se te va a morir tu esposa y se te va a morir tu bebé. A todo esto, imagínense que era el día del grito, ya se han de imaginar las calles, todo eso, entonces decidimos, pues mi papá se fue por las células, si llegaba bueno y si no, pues ya me habían hecho pues el parto, ¿no? La cesárea. Me meten a hacer la cesárea y todo, a lo que el doctor comenta, hija, necesito que seas muy fuerte porque sí te voy a poner anestesia, porque pues sin anestesia te me mueres del dolor, pero tiene que ser la mínima porque si te pongo muchísima con la presión como la traes, el corazón como la traes, te me vas a morir. Va a tener que ser mínimo de anestesia, tienes que ser fuerte y demás. A lo que yo me quedé impactada, empiezan a hacerme la cesárea y obviamente lo que el doctor me había dicho era justo lo que me estaba pasando. Estaba sintiendo justo todo, cómo me cortaban, cómo me abrían, cómo me jalaban. Yo, ese parto era puros gritos y llantos y mi esposo me decía, no llores, tranquila, tranquila, ya va a salir, ya viene, que no sé qué. Y bueno, me pusieron así en el cuarto hasta que llegó el momento en que di a luz. Me trae el cordón enredado en el brazo. Ya saliendo, ya salió, ya salió, ya salió. Ya salió, tranquila, tranquila, ya salió. Ya salió. Cuando doy a luz se llevan a mi bebé a limpiarla, ya saben todo el show que se hace, que le quitan el cordoncito, la limpian, la meten en la patita o en la toallita, es azul. Y pues mi esposo se va con la bebé a verla, a mí me dejan de este lado, que por cierto tenía como una manta azul
enfrente de mí, por lo que yo no veía al doctor ni el doctor a mí, y pues me empiezo a quedar sin aire, no me pusieron oxígeno, entonces me estaba ahogando, pero el doctor tenía otro problema, que por la preeclampsia mi cuerpo estaba rechazando el que me cosieran la cesárea y pues me estaba desangrando. Entonces el doctor, viéndolo de que me estaba desangrando por abajo, no se estaba dando cuenta que yo me estaba pues quedando sin aire del otro lado, ¿no? Entonces, pues esto pasó realmente por la preeclampsia, porque no supe saber los síntomas. Hay muchas personas que no saben los síntomas de la preeclampsia y que son bien importantes. Unas personas se pueden morir. Yo tuve mucha suerte de que la verdad la conté, porque en ese mismo hospital, esa misma noche, una señora sí murió por preeclampsia, ella y su bebé. Entonces, ya saben, si tienen algunos de estos síntomas que a continuación les voy a decir, vayan al doctor, no se asusten, pero sí tengan muy en cuenta que algunas veces no son síntomas normales de parto. Y pues sí, después de eso me fui a mi casa, ya tuve a mi bebé conmigo, yo estuve bien, pero entre comillas, porque la verdad es que duré mucho tiempo enferma de lo de mi corazón, me daban unos dolores en el pecho que no se imaginan, era como una presión fuerte desde aquí hasta la boca del estómago, que luego cuando me daban estos dolores me tenía que tomar la presión altísima, 140/90, no se me bajaba de ahí, por lo que no le pude dar pecho luego a mi bebé, que afortunadamente después mucho tiempo le di pecho, gracias a Dios, porque era algo que yo quería hacer con ella. Pues tenía estos dolores casi todo el día, hasta yo creo como a los 2, 3 meses se me quitaron, gracias a Dios controlé mi presión, controlé mis dolores y ya estuve mucho mejor, pero bueno, ahí les voy a dejar los síntomas para que tomen en cuenta. Algunos son 140/90 de presión, o sea, muy alta. También está la visión borrosa, hinchazón en las piernas, en los brazos, aumento de peso, pero este peso lo sientes como que no es por el bebé, sino por retención de líquidos, dolores de cabeza, mareos, falta de aire y también taquicardias. Si tú estás embarazada y sientes algunos de estos síntomas, de verdad ve y chécate, porque no está de más checarte para cuidarte a ti y a tu bebé. Y pues bueno, espero que les sirva mi experiencia cuando tuve a mi bebé. Los quiero muchísimo y los amo. Bye bye.